Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Vive Mejor con Renato Salazar, quien les habla. El día de hoy tenemos un programa muy importante, ya que vamos a hablar acerca de un tema que está bastante en tendencia, que es la famosa y temida ansiedad. Como yo siempre digo, la ansiedad tiene dos frentes, uno psicológico y uno físico. Hoy nos vamos a centrar bastante en este segundo frente. Y para esto tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Nos acompañará desde Cusco Dania Palacín. Ella es maestra de yoga y no solamente nos va a ayudar a entender los componentes físicos de la ansiedad, sino que nos va a enseñar un par de técnicas y prácticas para regularla en cualquier momento del día, donde sea que nos encontremos. Y para finalizar vamos a tener una super receta en el bloque de cocina, donde vamos a reunir varios nutrientes que nos ayudan también a combatir la ansiedad, y ya les voy a explicar más adelante el porqué. No se vayan, no se muevan, no se lo pierdan, porque lo que se viene va a estar increíble. Ya nos vemos. Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Vive Mejor con nuestra gran invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña desde Cusco Dania Palacín, maestra de yoga con muchísimos años de experiencia en el rubro. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Renato? Un gusto estar acá. Nada, muchas gracias a ti por el tiempo, por la disposición. Tuvimos suerte de que justo te encontraras en Lima en estos días. ¿Por qué? Para que te conozcan un poco mejor, ¿no nos cuentas un poco más acerca de ti, de tu formación y hoy por hoy, pues, a qué te dedicas, ¿no? Claro, bueno, como dijiste, soy maestra de yoga con muchos años de experiencia ya enseñando. Yo estudié yoga en el 2016, o sea, me saqué mi certificado, digamos, para poder ser maestra de yoga. Y desde ese momento he continuado con mis estudios. Como me gusta sentir, soy maestra, pero también soy eterna estudiante, ¿no? Entonces, estudié con un maestro en el Valle Sagrado de Cusco en el 2016, luego regresé a Lima y estudié con otras maestras, estudié yoga terapéutico, estudié biomecánica para el yoga, yin yoga, bueno, otros estilos, y terminé con un profesorado bastante grande y extenso en la India en el 2017. Eso fue como ya la maestría, ¿no? Claro, como ir a la cuna del yoga, y bueno, desde ahí continúo igual siempre estudiando, ¿no? Ahora soy maestra de yoga, soy manager también de un estudio de yoga en Cusco. También guío retiros, ¿no? Enfocados también en lo que es yoga, bienestar, y participo en profesorados de yoga también. Buenísimo. Mira, y me llamó mucho la atención lo que mencionaste del yoga terapéutico, ¿no? Porque claro, a veces uno suele pensar y asocia mucho al yoga como un tema, pues al final de estiramientos, de movilidad, ¿no? Pero a veces olvida uno el componente, pues por así decirlo, psicológico que te genera la práctica del yoga en sí, ¿no? Tú trabajas con muchas personas, no sé si puntualmente a través de las clases o a través de los retiros o en una mezcla de ambos, que te buscan o buscan el yoga como un medio, por ejemplo, para regular o trabajar en la ansiedad. Sí, definitivamente. Y aparecen siempre, ¿no? Personas que están buscando disminuir sus niveles de ansiedad, de estrés, ¿no? Claro, una vida acelerada, una vida que no para, ¿no? Rutinas muy agitadas. Entonces, de hecho, doctores hoy por hoy están medicando o recomendando más la práctica del yoga para nivelar o regular niveles, digamos, descontrolados, por así decirlo, de ansiedad y estrés, ¿no? Y claro, el yoga es maravilloso, es una disciplina milenaria, como estábamos conversando hace un momento, pero hoy por hoy tiene herramientas que son súper buenas, que ayudan, digamos, a reducir de manera importante los niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? O sea, tenemos lo físico, tenemos la parte también mental, emocional, como puede ser la meditación, la respiración, ¿no? Entonces, de hecho, el yoga es una disciplina integral, ¿no? Que ve al ser humano también como un ser integral. Entonces, hay como distintas ramas que podemos utilizar para poder calmarnos, ¿no? Y ayudarnos. Buenísimo. Sí. Y mira, en mi ignorancia, ¿no? Porque como dices, al final es milenario, ¿no? Y claro, hace muchísimo tiempo no vivíamos, pues, no teníamos los problemas que socialmente hoy encontramos. ¿El yoga se crea o digamos, empieza con este fin de trabajar, digamos, por así decirlo, de regular estos niveles de ansiedad, trabajar quizás sobre el sistema nervioso de la persona, ¿no? Yo siempre trato de referirme y trato también de comunicarle y transmitir a las personas
que claro, tú puedes estar pasando por una situación en tu vida que te genera ansiedad y es entendible, es completamente normal, pero eso es respecto al lado, por así decirlo, psicológico de la ansiedad, ¿no? Pero obviamente también hay un componente físico de la ansiedad y que precisamente a través de los hábitos que practicas o que dejas de practicar, eso definitivamente también puede estar interfiriendo sobre tus sensaciones de ansiedad a lo largo del día, ¿no? El yoga entonces se crea con este fin, no se crea con este fin. Y por ejemplo, nos comentaste ahora último que existen distintas vías, ¿no? Para regular. ¿Cómo es que, por ejemplo, suceden así, a un modo, digamos, muy general, ¿no? ¿Cómo es que físicamente esto sucede a través de la práctica del yoga? Claro, bueno, de hecho el yoga aparece hace más de 2000 años, Wow. pero no por un tema de, ay, estoy ansioso, me siento muy estresada y necesito como bajarle, ¿no? Claro. O sea, digamos que el yoga nace en la India y en ese momento había como esta búsqueda interna del ser, ¿no? Entonces las personas a través del yoga estaban buscando entender al ser y de alguna manera también liberarse y encontrar la iluminación, como se conoce, ¿no? O sea, encontrar esa conciencia o esa divinidad, ¿no? O sea, el yoga tenía, si bien había una parte muy física, al final el camino era muy espiritual, ¿no? Y es algo que hoy ya no se toma tanto en consideración, pero sí se toma más ahora lo que es lo físico, ¿no? O sea, la meditación, las posturas, la respiración, ¿no? Sí, entonces, sí, definitivamente esta otra parte, la espiritualidad es importante, pero la otra parte, la primera parte también es súper importante, porque hay que limpiarse físicamente, hay que tonificar el sistema nervioso, entender a través del cuerpo físico qué es relajarse, ¿no? O sea, realmente sentirlo. Es como entrenar a tu cuerpo. Exacto. A bajarle, ¿no? A bajarle un par de cambios. Tal cual, tal cual. Sí. Y eso que dijiste sobre el sistema nervioso, tonificarlo, me llama mucho la atención y también creo que o sea, es algo que yo también comparto mucho porque, claro, tú puedes estar quejándote, por ejemplo, no sé, que sufres de ansiedad, ok, pero tu queja hasta cierto punto pierde un poco de validez si es que, claro, tú estás todo el día pues lamentándote o quejándote de que sufres de ansiedad, aparentemente, y porque hay varios casos de gente que simplemente tiene ansiedad, pero no necesariamente por algún acontecimiento que haya habido particularmente en su vida, ¿no? No necesariamente porque hayan pasado por algo así drástico, sino porque, claro, no tienen ningún tipo, por así decirlo, de reloj biológico, se duermen a la hora que les da la gana, se levantan súper tarde, comen esporádicamente a lo largo de su día, no hacen actividad física, vapean todo el santo día, ¿no? Que eso es claro. Algo que cada vez... O sea, entras en un loop terrible, ¿no? O sea, lo que tú dices, ok, no puedes hacer yoga por alguna condición física, por ejemplo, que no puedes hacer la parte física del yoga, ¿no? Pero claro, entonces vamos paso a paso. Fíjate cuáles son tus hábitos diarios, ¿no? Lo que tú dices, mantén una rutina diaria, un hábito de descanso, de sueño, que sea de calidad, un sueño de calidad. Fíjate lo que haces al despertar durante tu día y antes de dormir. Fíjate cómo comes, cómo te hidratas. También es muy importante lo que recibes, lo que escuchas, lo que ves. Ahora estamos todo el día en el scrolling y eso realmente uno no se da cuenta porque pierde la propiocepción, pero cuando tú estás muy metido en un scrolling, tu respiración se acelera, se acorta, se hace superficial y el sistema cardíaco también se acelera. Directo a la ansiedad, ¿no? Es el bypass para que estés en este vicio, en este círculo de ansiedad que no hay. O sea, si no te das cuenta, no lo cortas, tal cual, ¿no? Entonces sí, o sea, tu rutina diaria es fundamental, ¿no? Fundamental. Y ahí, justo por ejemplo, mencionaste la propiocepción, ¿no? Que es algo, y que incluso ahora, hoy por hoy, incluso hay varios expertos, y parece que esto va a cambiar también aún más con el pasar bueno, obviamente el tiempo y conforme se vaya investigando un poco más, pero antes hablaban de que teníamos 5 sentidos y ahora parece ser que tenemos 7. Dentro de esos 2 nuevos parece que uno de esos 2 es la propiocepción. ¿Nos podrías explicar muy por encima a qué se refiere la propiocepción? De hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando al yoga, ¿no? Como eje para trabajar el tema de la propiocepción, es el entrar al cuerpo y sentirte desde lo físico. Es como habitar tu cuerpo físico, las sensaciones desde lo físico y también tu cuerpo en el espacio, ¿no? Que sí, o sea, por el día a día uno lo pierde, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yoga es una disciplina que desde lo físico tú abres tu mat
te sientas, comienzas una práctica de yoga física o yoga asana, como se le conoce también, y es como que directamente de la mente ingresas al cuerpo y mueves al cuerpo, respiras de una manera más consciente, más profunda, más sentida, y como que despejas un poquito la cabeza y estás más desde el cuerpo, habitas desde el cuerpo, el espacio y a ti misma, ¿no? Y claro, y qué importante eso porque, bueno, y que va en línea pues al final con al final, bueno, el mindfulness, el yoga, sí, es prácticamente pues, ¿no? Están muy, muy relacionados. Sí. Pero claro, y quizás me imagino en algún momento ustedes se pueden haber sentido de esta manera, ¿no? Como a veces cuando estamos muy pegados al celular o a la computadora, muy inmersos por una cierta cantidad de tiempo y luego de pronto lo sueltas, es como que sintieras una ligera como despersonificación, ¿no? Como que te sientes un poco como que perdido respecto a tu relación con el espacio. Y claro, ahí me hace mucho sentido lo que dices, es regresar pues al final la atención a tus sentidos, ¿no? A tu cuerpo. Y de hecho, o sea, son puertas directas hacia el presente, ¿no? Muchas veces el scrolling o el estar desconectados de uno mismo, estás pues o en el pasado o en el futuro. Sobre todo, estar muy o sea, vivir muy hacia el futuro genera mucha ansiedad. Muchísima. Hacia el pasado es un poco más depresión, tristeza, y hacia el futuro es estrés y ansiedad. Entonces recordar, regresar al presente la mayor cantidad de veces durante el día, tan sencillo como 3 respiraciones conscientes y profundas, ya regresaste a tu cuerpo y ya regresaste al presente. Tal cual, qué importante eso. Y sí, pues o sea, al final hay que ser sinceros, nosotros también muchas veces esta ansiedad hacia el futuro, muchas veces nos las crean al final, pues sobre todo y hablando ahorita de un espectro, por así decirlo, social, ¿no? Nos la genera pues muchas veces las presiones sociales que hay, el pues lograr tener una cierta cantidad de dinero, el lograr tener hijos, el sentirte, no sé, hay muchas personas que se presionan excesivamente por sentirse o tratar de sentirse, por así decirlo, profesionalmente, por así decirlo, que han alcanzado algo, que han logrado algo, satisfechos profesionalmente, ¿no? Y claro, también si tú te pones a pensar, uno se proyecta, incluso cuando uno muchas veces postula una empresa, dentro de la entrevista que tienes con recursos humanos, aparece la clásica pregunta, ¿cómo te ves de acá a 5 años, ¿no? Claro. Yo sinceramente discrepo un poco ahí, porque claro, muchas veces ahí uno termina generándose una expectativa hacia el futuro, y 5 años es un periodo de tiempo que hoy por hoy, en base al ritmo, el estilo de vida que vivimos, puede ser muy cambiante. O sea, si nos vamos 5 años atrás, imagínate las cosas que hemos vivido, hubo una pandemia, o sea, es de locos, ¿no? Sí, pero qué interesante como que formular la respuesta alrededor del bienestar, ¿no? Porque claro, te formulan esa pregunta y tú automáticamente estás pensando en el mundo material, ¿no? Exacto, pero qué interesante sería quizás entender esa pregunta hacia el futuro desde el presente, ¿no? Como quiero más calma, quiero más presencia, ¿no? Como formular ese tipo de respuestas también, ¿no? E ir por ello, ¿no? Como un método, pues al final para... como grounding, ¿no? Exacto, enraizarte pues al final tal cual, en la vida actual, ¿no? Simplemente en lo que estás viviendo ahorita a raíz de qué cosa pueda pasar en 3, 4, 5 años más adelante. Que ojo, que no tiene nada de malo al final ponerse metas, ¿no? Pero una cosa pues al final es una meta impuesta por uno mismo y otra cosa muy diferente pues al final es, ¿no?, una expectativa que muchas veces la sociedad, tu familia o alguna persona que sea de tu interés tiene sobre ti. Sí. Y ahí, por ejemplo, también tenía una duda. Dentro del yoga existen distintos tipos, no sé si son tipos o estilos de prácticas. ¿Hay alguna, porque claro, hay quizás yoga que puede resultar, por así decirlo, un poco más físico en el sentido de que implica más movimiento, más movilidad, definitivamente más, por así decirlo, condicionamiento físico de parte de la persona para poder ejecutar, ¿no?, la práctica correctamente? Y hay otro componente que quizás es un yoga mucho más llevado pues no hacia la respiración, algo que de cierta forma podríamos llamar pues de un poco más tranquilo, ¿no? No tan dinámico, sin tanto... ¿Existe algún tipo, alguna forma de práctica que sea más eficiente, por ejemplo, para específicamente... Claro, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita me da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico? ¿Existe alguna práctica específica que yo pueda ejecutar y hacer, por ejemplo, para tratar de regular esas sensaciones que el cuerpo me transmite? Sí, o sea, yo creo que definitivamente, por ejemplo, en el caso específico que tú formulas, de pronto estás metido en un cuadro de mucho estrés, de mucha ansiedad,
yo diría que vayas directamente a tu respiración. Ajá. La respiración es como un puente entre tu mente y tu cuerpo. Entonces, en ese caso te diría, enfócate en tu respiración, trata de inhalar profundamente y exhalar largo, y esa misma respiración te va a ayudar, así como casi decir mágicamente, y directamente, rápidamente, te va a ayudar a relajarte. La respiración, ¿no? Y quizás también entrar un poco más a tus sentidos, como ya, ¿qué escucho? ¿Qué siento? Y cómo está mi respiración. E ir regulando la respiración, ¿no? La respiración es el canal directo para regresar al cuerpo y tratar de bajarle un poquito esa ansiedad, ¿no? Y bueno, o sea, dentro del yoga tenemos lo que es lo físico, de lo que ya hemos hablado, que son las posturas. Y dentro de lo físico tienes un montón de estilos. Hoy por hoy existen un montón de estilos de yoga, claro. Por ejemplo, Ashtanga Yoga o Vinyasa Yoga, que son prácticas que requieren mucha energía, son prácticas vigorosas, que requieren una respiración también vigorosa, poderosa, y son súper dinámicas. Y agiliza mucho el cuerpo, balanceas la fuerza con la flexibilidad. Tienes otros estilos de yoga que son mucho más relajados, por ejemplo un yin yoga o un yoga restaurativo, que son posturas muy, por así decirlo, muy sostenidas, ¿no? Son más hacia la tierra, no hay tantas como posturas de pie, por ejemplo. Apoyas tu cuerpo usando almohadones, usando bloques, claro, que de cierta forma te ayudan a relajarte. Esos tipos de prácticas ayudan a relajar el sistema nervioso. Son prácticas súper profundas que también son bastante meditativas. Te conectan mucho hacia adentro, no como hacia el interior. Son introspectivas de alguna manera. Son como prácticas que te llevan a meditación, por ejemplo, ¿no? También tienes lo que es meditación per se, donde te sientas o te echas a meditar. Y lo maravilloso de una disciplina de meditación es que te ayuda como a observar tu mente con distancia y a encontrar cierta ecuanimidad, que es una palabra muy hermosa. Ni bien ni mal. Ecuanimidad, neutralidad, el centro, ¿no? Y te ayuda también la ecuanimidad a entender que todo es temporal, nada es eterno. Ahorita puedo tener ansiedad, ahorita estoy estresada, pero esto se va a ir, ¿no? Esto también va a pasar, exacto, ¿no? Entonces, entender como esos componentes dentro de la meditación te van a ayudar en tu día a día, de alguna forma, ¿no? Estás trabajando en la compu y de pronto, no sé, viene tu jefe y te pone un montón de chamba y presión encima y estás como, te aceleras, te estresas, ¿no? Obviamente, pero ya, de alguna forma, entrenaste a tu sistema nervioso, tu cuerpo ya sabe cómo relajarse, ya tienes las herramientas, eso es increíble. Pero claro, eso no pasa de un día a otro. Claro, necesitas disciplina. Exacto. Y ahí también, como una anécdota personal, sí, pues no, o sea, una persona que vive estando sobreestimulada por estímulos externos, y a mí años atrás me acuerdo en un momento donde fuimos a hacer una clase de yoga contigo, y que de hecho fue mi primera práctica de yoga. Claro, yo me sentía o sea, estaba muy pendiente a lo que sucedía afuera y me costaba mucho, pues, por así decirlo, prestar atención a mi cuerpo, ¿no? Y como tú dices, como todo es algo que tiene que entrenarse, ¿no? Se tiene que desarrollar cierta afinidad. Quería preguntarte específicamente porque, por ejemplo, claro, nos has hablado mucho de la respiración, ¿no? Y de cómo la respiración nos puede ayudar, pues, a regular, por así decirlo, todas estas sensaciones de adrenalina, estos shots al final de cortisol que produce y libera el cuerpo cuando de cierta manera siente peligro, porque al final la ansiedad es eso, ¿no? Una sensación de peligro. Y también porque es algo que en deportes de combate se habla y se entrena mucho, que es acerca del famoso diafragma, ¿no? Que hay, incluso hay personas que yo digo la palabra diafragma y ni siquiera pueden saber a qué me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué es específicamente el diafragma? ¿Por qué es importante? ¿Cómo eso ayuda o interfiere, por así decirlo, con el sistema nervioso a través de la respiración, ¿no? Yo soy fanática del diafragma. O sea, cuando lo conocí por primera vez en mi primer profesorado de yoga, que hicimos un montón de respiraciones diafragmáticas, yo estaba volando, alucinada, qué hermoso, o sea, y lo voy a cuidar y lo voy a atesorar el resto de mi vida. El diafragma es un músculo que es interno, ¿sí? O sea, funciona como, digamos, suelo para los pulmones y el corazón y funciona de techo para el resto de órganos. Cuando nosotros inhalamos, lo ideal sería como empujar ese diafragma hacia abajo
y cuando nosotros exhalamos, ese diafragma regresa a su posición inicial. Pensemos el diafragma es como una umbrella, como un paraguas, ¿no? Entonces, inhalas y el diafragma baja, exhalas y el diafragma sube y retorna a su posición inicial. El diafragma masajea los órganos, pero lo más importante es que el diafragma estimula el nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo, más grande que tenemos en el cuerpo. Aparece, digamos, en la base del cerebro y llega hasta los órganos digestivos. Wow. Entonces, este nervio es el que activa o está involucrado en activar el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso que nosotros utilizamos cuando nos relajamos. Cuando nosotros estamos en modo fight or flight, ¿no? Como o peleo o vuelo, en este modo de supervivencia, ansiedad, estamos en sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es, para relajarnos, es como cambiar el switch y estimular el sistema nervioso parasimpático. El diafragma, que estimula el nervio vago, que lo trabaja, lo tonifica, te ayuda a cambiar ese switch. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué te parece, bueno, si en el siguiente bloque aprovechamos para que esto no se quede únicamente en un tema pues teórico de conversatorio, sino pasar a darles una demostración, a que tengan ustedes un componente demostrativo y que puedan ustedes ejecutar también desde sus casas? ¿Qué te parece? Ya saben, no se vayan, que ya vamos a volver con nuestro bloque de actividad física, donde vamos a tener una pequeña práctica. Vamos a realizar algunos ejercicios prácticos para que regulen su respiración y a través de eso puedan regular sus niveles de ansiedad. No se vayan, ya volvemos. Siempre que quiero cuidar mi peso, busco información de qué debo y no debo comer. En las redes o internet uno siempre encuentra diferentes informaciones, pero todas casi siempre te dicen lo mismo. Cuidado con los carbohidratos y las grasas. Muchas veces nos es difícil balancear nuestra alimentación. El horario de trabajo, los estudios, la falta de tiempo nos lleva a tener una mala alimentación y en cualquier momento, lo que puede llevar a un aumento en el colesterol y los triglicéridos. Por suerte descubrí LipoBlocker, una fórmula magistral de First Med Pharma que me ayuda a controlar mis niveles de colesterol. LipoBlocker está compuesto por un extracto fitosomado de alfa-ciclodextrin que agiliza la eliminación de las grasas que comemos antes de que sean absorbidas. ¿Quieres saber más de LipoBlocker? Contáctanos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dania Palacín, instructora de yoga. El día de hoy les voy a dar unos ejercicios prácticos para que ustedes puedan hacer sus pausas activas durante su jornada laboral, ya sea en la oficina o en casa. Entonces vamos a comenzar en una silla, sentados cómodamente, ¿sí? Los pies sobre la tierra, no los pies arriba, ¿sí? Bien enraizados. Las manos van a estar sobre los muslos. Vamos a apoyarnos bien sobre los isquiones, la espalda lo más recta posible. Vamos a rotar los hombros hacia arriba y atrás unas cuantas veces. Inhalando. Exhalando por la boca. 2 veces más. Y una vez más. Relajamos ahí los hombros, que normalmente es una zona del cuerpo que más se va a tender a tensar cuando estamos en una computadora. Luego vamos a empezar a mover la cabeza y el cuello, llevando el mentón hacia arriba y hacia abajo. De una manera muy suave, siempre cuidando las cervicales, la zona del cuello, que es una zona súper sensible y delicada del cuerpo. ¿Sí? 3 veces arriba, 3 veces abajo. Y regresamos al eje. Miramos la mirada hacia un lado y hacia el otro. Suave, ¿sí? Recuerda siempre cuidar tu cuello. No queremos generar más estrés o más tensión en esta zona del cuerpo. 3 veces, hacia un lado y hacia el otro.
Regresamos al centro y ahora llevamos la oreja hacia un hombro, pasamos por el centro y hacia el otro lado. Suave, ¿sí? Siempre escuchando a tu cuerpo. Si hay dolor, no lo tienes que hacer tan profundo, ¿sí? Siempre escuchándote. 3 veces a cada lado. Y luego puedes hacer círculos también, o una media luna. Siempre escuchando qué se siente bien. Puede ser un círculo completo, hacia un lado y hacia el otro. Cerciorándote que tus hombros estén relajados. Bien, vamos a hacer círculos de atrás hacia adelante con los hombros. Al menos unas 5 veces. Tómate tu tiempo, recuerda, es una pausa, pero activa. Sí, es un momento para ti, para que te escuches, para retornar a tu cuerpo. Despejar un poquito la mente. Y vamos ahora de adelante hacia atrás. Eso. Y vamos a soltar ahí. Vamos a llevar un brazo hacia adelante, lo tomamos con la mano contraria y llevamos el brazo hacia un costado. Tómate un momento ahí, pueden ser unas 3 respiraciones profundas. Que la respiración también esté presente en esta pausa activa. Y cambiamos el otro brazo. Estirando ahí un poquito los hombros, deltoides. Y siempre conscientes de la cualidad o la calidad de tu respiración. Regresamos y quizás un brazo arriba, tomamos el codo. Suavemente cambiamos. Nuevamente siempre escuchando al cuerpo. Y vamos a soltar. Ahora vamos a mover un poquito la columna. Me voy a poner así para que lo puedan ver. Vamos a hacer extensión de columna y flexión de columna. Entonces, sentados con las manos apoyadas en las rodillas, puedes inhalar llevando el pecho hacia adelante y tratas de traccionar los hombros hacia atrás, mirada ligeramente hacia arriba. Y al exhalar, redondeas tu espalda como si fueses un gato enojado y sueltas la cabeza. Tomas las rodillas y estiras los brazos. Inhalas hacia adelante, arqueando. Exhalas hacia atrás, redondeando. Haz esto por lo menos 3 veces. Y estás estirando la zona del pecho y también toda la zona de la espalda, ¿sí? Vamos a entrar en una torsión suave. Puedes llevar la mano derecha hacia atrás, la mano izquierda, si por ejemplo puedes agarrarte de la silla, ahí la tomas y tuerces suavemente. No tiene que ser tan fuerte, ¿sí? Y tomas 3 respiraciones. Y nos vamos hacia el otro lado y nuevamente 3 respiraciones. Regresamos suavemente y nos vamos a parar de la silla. Aquí lo que vamos a hacer es mover un poquito las caderas, ¿sí? Las articulaciones de las caderas. Separamos las piernas y unos círculos muy suaves, ¿sí? Hacia un lado, pueden ser 3 o 5 veces hacia un lado y hacia el otro lado. Suavemente, siempre escuchando al cuerpo, escuchando los límites. Y conectado siempre con la respiración. Vamos a tomar nuestra silla para tener un poquito más de balance y vamos a tomar un pie, flexionamos la rodilla y tratamos de traer el talón hacia nosotros. Manteniendo una postura erguida, el pecho elevado, para que la respiración también fluya. Disfrutemos también de respiraciones conscientes y profundas en nuestras pausas activas. Cambiamos de pierna. Bien, y finalmente soltamos. Vamos a utilizar el respaldar de nuestra silla. En este caso es un respaldar alto. No importa la altura del respaldar. Lo importante es
poder tomarlo apoyando las manos sobre él. Vamos a caminar los pies hacia atrás y estiramos ahí la zona del pecho, se va a estirar la zona de la espalda, la parte posterior de las piernas, soltamos la cabeza. Tomamos unas respiraciones conscientes, profundas. Para salir de este estiramiento despacio, mientras respiras profundo, de manera tranquila, regresas. Te vas a sentar nuevamente en tu silla y ya para terminar con esta pausa activa, puedes hacer un ejercicio de respiración muy sencillo, respiración diafragmática. Puedes utilizar el respaldar de la silla para apoyarte, relajar la espalda, ¿sí? Relajarte después de estos estiramientos y vas a colocar las manos sobre el abdomen, ¿sí? Muy suavemente las colocas. También puedes relajar la cabeza ligeramente hacia atrás, puedes apoyar la cabeza si así lo sientes en el respaldar. Vas a cerrar tus ojos y vas a llevar tu respiración hacia el abdomen, ¿sí? Cuando inhalas tratas de empujar el abdomen hacia afuera y cuando exhalas permites que el abdomen se relaje y regrese hacia el centro o hacia adentro, ¿sí? Entonces me voy a poner un poquito de esta forma para que quizás logren observar el movimiento del abdomen y lo que queremos lograr. Siempre inhalando y exhalando por la nariz. Por lo menos unas 3 veces. Y si lo estás disfrutando, puedes quedarte ahí un minuto o un par de minutos. También puedes tomar inhalaciones más profundas, pero siempre cerciórate de que estés moviendo el abdomen. De esta forma estás moviendo el diafragma y estimulando el nervio vago. Espero que estos ejercicios te sean de mucha ayuda, que los puedas aplicar en tus pausas activas, en tu jornada laboral. Espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. ¿Te ha pasado que los cambios de estación, clima, comienzas a tener catarro, picazón en la nariz y garganta? Bastante secreción nasal y muchas veces piensas que es la gripe asomándose. Yo lo sufro todo el tiempo y no es la gripe, es la conocida rinitis alérgica y es más común de lo que piensas. Se calcula que aproximadamente 600 millones de personas en el mundo la sufren en algún momento del año y los casos van aumentando. Muchas veces nos incomodamos con los síntomas ya que generan malestar y tenemos que recurrir a los medicamentos antialérgicos para poder controlarlo, produciéndonos sueños y complicaciones durante nuestro día. Cansada del malestar, me puse a investigar y descubrí Allerheads, una fórmula magistral de Ferments Farm que me ha ayudado a controlar la rinitis alérgica por completo. Tiene una combinación de bromelina, quercetina y N-acetilcisteína que me ayuda a desaparecer los síntomas por completo. ¿Quieres saber más de Allerheads? Te dejo aquí el contacto. Hola a todos, bienvenidos a nuestro último bloque del día de hoy, el famoso bloque de cocina. Como ustedes saben, este bloque está orientado en explicar la cocina, los alimentos y los distintos insumos que utilizamos en ella de manera funcional. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces preparamos las cosas y comemos únicamente obedeciendo un factor de las cosas que nos provocan, lo que nos apetece comer en ese momento. Pero a veces en este interín olvidamos que la nutrición, nuestro cuerpo, tiene ciertos requerimientos y que en verdad la forma en la que nosotros comemos y sobre todo las cosas que comemos
tienen que responder de cierta forma a esa necesidad. Esa es la manera de optimizar la forma en la que comemos, comer de forma inteligente. ¿Y a qué me refiero con funcional? Que van a ver que los insumos que vamos a utilizar el día de hoy cumplen una función específica respecto al tema que estamos desarrollando, que es la ansiedad desde un plano o desde un espectro físico. Hoy les voy a traer una receta que todos sin duda la deben haber consumido en algún momento de sus vidas. Es un plato, de hecho, bastante común, fácil, muy práctico de hacer, pero quiero tomarme el tiempo de explicarles la funcionalidad detrás de esto, ¿ok? Hoy vamos a preparar un plato de pasta, unos fideos con pesto, y lo vamos a acompañar de un filete de pollo al orégano, a la plancha. ¿Por qué es importante el pesto y por qué les he propuesto el pesto? Pensarán, ¿qué tiene que ver, Renato? ¿Está loco? ¿Qué tiene que ver el tema del pesto con el manejo de la ansiedad? El pesto, sobre todo el que vamos a hacer hoy, que obviamente es una adaptación de la receta original, el pesto es una bomba de magnesio. Me imagino que deben haber escuchado hablar del famoso magnesio, me imagino que si en algún momento también han ido a la farmacia a comprar algún medicamento o algo, se los han recomendado como efervescente, en sobre, soluble en agua, etc. El magnesio es muy importante, es de los minerales de hecho más importantes que existen. ¿Y cuál es la relevancia o cuál es la importancia del magnesio en relación con el control de la ansiedad? Dos cosas principalmente. Hoy en día hay estudios que evidencian que el magnesio de cierta forma puede un poco regular este mensajero químico en nuestro cerebro, que es muchas veces el que desata esas sensaciones de ansiedad y sobre todo de pánico muchas veces, como que esa respuesta pues no de estrés que nosotros tenemos abruptamente. Adicionalmente a eso, hay que tener en consideración que el magnesio es muy importante para los músculos. No tanto para el desarrollo de los músculos como tal, pero sí para controlar, aunque no lo crean, las contracciones musculares. Muchas veces, cuando uno pasa mucho tiempo estresado, comienza a sentirlo y esto repercute también a nivel muscular. Uno comienza a sentir, por ejemplo, cierta presión, comúnmente en el cuello, detrás de las orejas, en los trapecios, en la espalda. Estos son los casos o las sensaciones más comunes que suelen haber. Bueno, el consumo recurrente de magnesio ayuda a regular este tipo de situaciones, ¿no? Y este tipo de sensaciones. Algo que creo que es importante aclarar antes de proceder con la receta que vamos a preparar el día de hoy es que el magnesio no funciona de forma inmediata. No se trata de que ustedes sienten, por así decirlo, esta ansiedad o tienen un ataque de pánico y van a comenzar a comer este pesto e inmediatamente es algo que se va a ir. No, sino que tiene un efecto acumulativo. La idea es que consuman fuentes altas en magnesio, como todas las que vamos a utilizar el día de hoy, y les voy a ir detallando paso a paso cuál de ellas vamos a ir utilizando en qué momento, y de esta forma su cuerpo tenga este nutriente que necesita para cuando el momento de la ansiedad llegue, estar preparado, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que bueno, sin mucho más que decir, vamos a coger nuestro recipiente para empezar a mezclar todos los ingredientes que tenemos que poner en él y hacer la base para luego, posteriormente eso, licuar nuestra salsa y mezclarla con nuestros fideos. Acompáñenme. Bueno, ya tenemos acá nuestro recipiente en el cual vamos a preparar nuestra salsa. En realidad es muy sencillo preparar este pesto. Lo que vamos a tener que hacer es, vamos a empezar por las hojas verdes, sobre todo hojas verde oscuro. ¿Por qué verde oscuro? Aunque no lo crean, las hojas de verde oscuro tienen muchos más nutrientes que, por ejemplo, la lechuga, que yo sé que es una verdura que muchas veces consumimos, pero que realmente pues no tiene un aporte nutricional o una densidad nutricional tan grande como este tipo de hojas, ¿no? Vamos a utilizar nosotros un par de puñados de espinaca y vamos a colocar también un puñado de albahaca. Originalmente el pesto en realidad pues no es a base de albahaca. Nosotros estamos, como les estoy diciendo, haciendo una pequeña modificación de la receta original, pero lo estamos haciendo con un sentido y un objetivo funcional, para añadir, para cargar esta preparación de más magnesio. El siguiente ingrediente que vamos a añadir son las pecanas, porque nosotros tenemos la suerte, aquí en Perú tenemos mucha disponibilidad de esta nuez y que curiosamente es una de las nueces que tienen también mayor concentración de magnesio por peso. Vamos a añadir también un puñado de pecanas, puñados porque acá, como saben familia, todo es al ojímetro. Esto es cocina funcional. Y un siguiente ingrediente que vamos a utilizar es el queso parmesano. ¿Por qué queso parmesano? Porque es un queso curado y estos quesos tienen mayores concentraciones de magnesio. Adicionalmente tener calcio y otros nutrientes que los lácteos de por sí suelen tener.
Acá en este caso vamos a utilizar un par de cucharadas de parmesano y vamos a añadir, antes del aceite de oliva en realidad, que es por así decirlo la parte líquida y lo que va a hacer que todo esto mezcle de forma correcta, vamos a añadirle un poquito de ajo. El ajo tiene muchos beneficios, vamos a hablar acerca de esos beneficios más adelante, no se preocupen, pero hoy por hoy lo estoy agregando únicamente por un tema de gusto, para darle pues ahí un poco de gusto, de sabor adicional, ¿no? Un poquito nada más. Y bueno, finalmente, como les comenté, vamos a tener que añadir aceite de oliva. Un buen chorro de aceite de oliva es suficiente y basta. Vamos a agregarlo y ya tenemos en realidad todo lo que necesitamos aquí para mezclar y preparar nuestro pesto. Y bueno, ahora estamos listos para cerrar y ya está. Esta es nuestra mezcla para preparar el pesto. Acompáñenme por favor para licuar y tener nuestra salsa lista. Bueno, ya tenemos acá nuestra salsa lista y ahora es necesario, como hemos utilizado hojas crudas, es importante llevarlas a un pequeño hervor que lleguen, pues por así decirlo, a un punto de ebullición, sobre todo por un tema sanitario, para evitar que nos pueda tocar por ahí un posible nutriente, un posible huésped que de ninguna manera queremos recibir. Y también vamos a aprovechar ahí para mezclarlo con los fideos, con la pasta que hemos traído el día de hoy. Y finalmente, posteriormente a eso, vamos a añadir, o vamos a preparar, mejor dicho, nuestra proteína del día de hoy, que es el pollo, y que les voy a explicar más adelante el por qué escogí esta proteína en relación con la ansiedad, que es nuestro tema del día de hoy. Así que acompáñenme para prepararla. Y bueno, ahora como les comenté anteriormente, nos toca colocar nuestro pesto. Uf, está... Y no saben cómo huele. Me encanta este olor, este aroma en general. Este tipo de verduras, los vegetales verde oscuro, miren por favor ahí cómo está saliendo. Lo vamos a colocar en una olla a fuego bajo. Como les comenté anteriormente, pues no más que nada por un tema de precaución, por un tema de sanidad. Siempre que estamos manipulando alimentos crudos, es importante pues tener eso en consideración, ¿no? A veces nos puede tocar un posible huésped o algo, pues algún tipo de bacteria, hongo, posible patógeno que de ninguna manera nosotros pues al final queremos que se incorpore o que ingrese a nuestro organismo, ¿no? Y bueno, ahora que tenemos todo nuestro pesto colocado aquí, le vamos a dar una muy sutil cocción y ahora sí vamos a añadir nuestra pasta, que ya está cocida previamente, la habíamos dejado cociendo por acá y voy a utilizar eso, unas espátulas, como hacen los italianos. Vamos a colocar acá un poco de la pasta y la vamos a mezclar con la salsa para que se incorpore bastante bien el sabor. Esa es la importancia de mezclar en una superficie o en este caso pues al final en una olla que está caliente mientras hacemos la mezcla, ¿no? No de únicamente añadir la salsa a la olla con el fideo, digamos, ya cocido. ¿Por qué? Porque la mezcla, los sabores y las texturas se incorporan mucho mejor de esta manera, ¿no? Y ahora que ya colocamos los fideos acá, vamos a mezclar. Pucha, de verdad, me gustaría que puedan oler cómo huele esto. De verdad que está delicioso. Ya se me ha abierto bastante el apetito también, dicho sea de paso. Uf, buenísimo. Ya mezcló espectacular. Y una vez que ya tenemos esta mezcla hecha, ahora sí vamos a proceder a servir. Vean, family, cómo va a salir, por favor. Ya está. Miren, por favor, esta delicia. Vamos a colocar acá toda la pasta. Ajá. Y una ñizca más. Y perfecto, con esto tenemos nuestra porción de fideo con pesto lista. Un pesto bien oscuro, con muy buen cuerpo, con cierta densidad, obviamente, pues al final propicio de las nueces y el parmesano que le he añadido. Y ahora lo único que nos falta es preparar nuestra proteína de acompañamiento, que como les comenté iba a ser pollo. ¿Por qué he escogido pollo en esta oportunidad? No lo puedo comer con carne, con pescado, lo puedes comer con lo que tú quieras. Yo personalmente les propuse el pollo porque el pollo es muy rico en triptófano.
El triptófano es un nutriente que el cuerpo necesita para producir dos cosas. Melatonina, que es la hormona que nos ayuda a descansar y a dormir bien por la noche, y serotonina, que es la famosa, pues por así decirlo, es un neurotransmisor, es un químico cerebral, por así decirlo, responsable pues de la ecuanimidad, de la tranquilidad, todo lo contrario a la ansiedad. Entonces acá estamos viendo cómo a través de una vía nutricional estamos añadiendo magnesio, que como les comenté inicialmente, es algo que de cierta forma bloquea un poco este mensajero químico que desata muchas veces la ansiedad y la adrenalina. Y por otro lado estamos añadiendo el triptófano, que es otro nutriente que nos ayuda a producir serotonina. Y la serotonina es responsable de generar calma dentro de uno mismo. A eso es a lo que yo me refiero, familia, con alimentación funcional, pensando en por qué estoy añadiendo qué cosas a mis alimentos, a mis preparaciones y qué va a generar esto en mí. Así que bueno, vamos a pasar ahora entonces a preparar nuestro pollo. En realidad lo voy a hacer de forma muy sencilla el día de hoy, como les comenté inicialmente. Lo voy a colocar simplemente aquí en esta tabla para aderezarlo, ¿ok? Solamente en realidad le voy a añadir, acompáñenme por favor para recogerlo, le voy a añadir sal, pimienta. Voy a utilizar aceite de oliva extra virgen, siempre acuérdense el extra virgen, para freírlo, para hacerlo a la plancha. Y ojo que con freír no me refiero a sumergirlo en un aceite en ebullición, me refiero a prepararlo a una temperatura media a media alta. Y bueno, finalmente otra cosa que vamos a añadir es el orégano, ¿no? Para darle un toque de un aroma y un toque al final de sabor especial. Entonces bien, lo único que vamos a tener que hacer es añadirle un poco de sal. Perfecto, ya está el pollo salado. Añadirle un cacho de pimienta. Perfecto. Y finalmente le vamos a añadir un poco de orégano. Ahí vamos a polvorearle un poco de orégano a nuestra pechuga de pollo. Perfecto. Y ya tenemos todo en realidad. Vamos ahora a calentar nuestra sartén. Ahí. Tenemos perfecto. Y como les comenté, yo personalmente siempre que hago preparaciones, sobre todo saladas, utilizo aceite de oliva extra virgen, aceite de palta, en ciertas ocasiones también, sobre todo cuando necesito elevar la temperatura a una temperatura más hacia alto, ¿no? Pero el aceite de oliva extra virgen en realidad funciona de maravilla. Vamos a colocar un buen chorro en la base de la sartén. Esperamos solamente unos cuantos segunditos a que se caliente un poco. Y acá tenemos pues nuestro pollo, como pueden ver, aderezado previamente, listo para colocar y para cocinar. Algo que es importante mientras caliento un poco nuestro aceite y la sartén, explicarles y mencionarles que creo que muy pocas personas saben y están al tanto, es que siempre que ustedes utilicen una superficie, sobre todo una superficie de madera, para picar o para aderezar proteínas animales crudas, es muy importante que las laven cuando las quieran reutilizar. A veces obviamente pues estamos preparando, estamos cocinando y por un tema muchas veces de practicidad o para ahorrar tiempo, simplemente colocamos cosas encima y seguimos cortando y seguimos picando y seguimos haciendo. ¿Por qué es importante lavarla después de que has utilizado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a colocar el pollo en la sartén y bueno, les voy a terminar de explicar. ¿Por qué es importante en este caso, por ejemplo, ¿no? Si es que yo fuera a picarme no sé, a cortar unas fresas, por decirles cualquier cosa. Las fresas, si es que yo no las voy a cocinar, si no es que las voy a utilizar, las voy a cortar, las voy a picar ya para comer prácticamente, es importante que yo lave esta superficie porque hay algo que se llama contaminación cruzada. Entonces, si yo estoy manipulando acá una proteína animal cruda, esa proteína animal cruda viene con una buena cantidad de bacterias. Es por eso que tenemos nosotros que cocerla antes de consumirla. O esterilizarla, como es en el caso de estas proteínas pues no animales que se comen de forma cruda. Pero ¿qué pasa? Si yo no la lavo y yo de frente me pongo acá a picar mis fresas y luego esas fresas directamente me las como, ¿qué creen que pasa con esas bacterias? Definitivamente van a terminar ingresando a mi organismo. Esa es la importancia de pues tener esto en consideración, ¿no? La contaminación, el factor de contaminación cruzada. Bueno, nuestro pollo, la base ya está lista en realidad. Vamos ahora solamente a darle una vueltita para que esté bien frito por ambos lados. Y ya vamos a tener nuestro plato del día de hoy, un buen y contundente almuerzo. Dicho sea de paso, esta es una excelente alternativa, por ejemplo, después de hacer deporte.
¿Por qué? Porque tienes un carbohidrato predominantemente simple y una excelente fuente de proteína como lo es la pechuga de pollo, ¿no? A mí personalmente me gusta más la pechuga que la presa porque tiene una mayor proporción de proteína, tiene una mayor proporción de carne al final, ¿no? Entonces, para una persona que tiene un alto requerimiento proteico, se va a beneficiar definitivamente muchísimo más de comer una pechuga o un filete que una presa como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la presa, algo que a veces no tenemos en consideración o no mapeamos, es el hueso, ¿no? La cantidad de hueso que tiene, y eso al final está restando una cierta cantidad, pues, ¿no?, de peso, por así decirlo, de proteína dentro de nuestro plato. Uf, el orégano me encanta en realidad, sobre todo el aroma, el olor que va desatando, y miren cómo está quedando esto, familia. De verdad, riquísimo. Esta mezcla y eso es lo que les comentaba respecto a lo del peso también, esta mezcla de aromas que muchas veces dejan las hojas, ¿no? Uf, de verdad me parece es muy particular. A mí personalmente me parece muy rico. Me parece que agrega un toque. Al final nosotros no solamente experimentamos la comida a través del gusto, también obviamente hay un componente visual de la comida y por supuesto también que hay un componente olfativo, ¿no?, como tal. Y bien, ya tenemos acá, como pueden ver, nuestra pechuga al orégano lista, en realidad prácticamente. Vamos a darle unas cuantas vueltitas más para que esté al 100. Una vueltita por aquí. Ahí está, perfecto. Y eso es a lo que me refiero con una temperatura media o media alta. O sea, la sartén no está hirviendo, el fuego está en un nivel 6 de 10, para que tengan una idea, ¿no? Y claro, nosotros a veces, sobre todo en Latinoamérica, se tiene la mala costumbre de freír. Lo que nosotros llamamos freír, en verdad es el famoso deep fry, como freír las cosas a una temperatura muy alta y con profundidad. Eso es algo que sí, pues en la medida de lo posible debemos tratar de evitar, porque es algo antinatural y es algo que muchas veces va a terminar exponiendo lo que sea que estemos cocinando a una temperatura más allá de lo que el alimento tolera, ¿no? Es decir, en la gran mayoría de los casos vamos a estar terminando oxidando, ¿no? Y obviamente pues también ahí hay todo un tema de degradación de nutrientes que comienza a empezar y demás. Y eso también creo que es importante siempre tener en consideración. Esto que les comento es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces, y también con las personas con las que trabajo y asesoro, yo trato de concientizarlos un poco con eso porque, claro, tú puedes ir a un restaurante y puedes comer un plato, en teoría puedes comer un plato con fideos, pesto y un pollo, sí, ok, pero algo sobre lo cual nunca vas a tener control es acerca del tema de los insumos. Y no solamente, y como hemos visto también, no solamente es importante el insumo que usas, sino el contexto en el que lo usas, a qué temperatura lo expones, qué método utilizas de cocción, ¿no? Ese es también uno de los grandes problemas, como saben ustedes, que se encuentran cuando comemos pues constantemente en estas famosas cadenas de comida rápida, ¿no? No solamente muchas veces el aceite puede hasta ser reutilizado, las temperaturas, los dispositivos, o sea, al final los utensilios que se utilizan para cocinar, todas esas cosas, aunque no lo crean, hace una gran diferencia. No tiene nada de malo comer en la calle, pero lo ideal es tratar de hacerlo en son o en búsqueda de darse un gusto, ¿no? De agradar el paladar, no tanto como una forma rutinaria, por así decirlo, de hacerlo, ¿no? Y bueno, ya tenemos en realidad nuestra preparación del día de hoy finalizada. Como ven, nuestro pollo al orégano ya está listo. De verdad, no se imaginan cómo huele. Me gustaría poder transmitirle el aroma a esto. Y ahora lo último que tenemos que hacer en realidad es servirlo aquí junto con nuestra pasta. Y finalmente, como ven, acá tenemos una comida súper nutritiva, funcional respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, que es el manejo, el control físico de la ansiedad a través del aporte de magnesio del pesto que tienen estos fideos, a través del aporte de triptófano que tiene este pollo al orégano, y también es funcional en algunos otros casos, como les expliqué, una excelente comida previo o posterior, obviamente dejando unas cuantas horas si es de forma previa, a la realización de algún deporte o algún entrenamiento. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a darle una probada, la importantísima testeada para ver qué tal nos ha quedado nuestra preparación del día de hoy. Vamos a darle un cortecito acá a este pollo y a ver, vamos a coger unos cuantos fideos. Uf, por el olor nomás yo creo que va a estar bastante buena. Así que vamos a ver qué tal. De campeonato.
de campeonato, familia, ¿verdad? Ha salido muy rico. Como ven, en realidad lo hemos hecho muy fácil. No nos ha tomado, creo, ni 15, 20 minutos hacerlo. Así que nada, más allá de que realicen exactamente esta preparación, yo los incentivo, los animo a que traten de cambiar este chip, ¿no? De cómo ven ustedes el tema de la cocina, el tema de las preparaciones. Comiencen a verlo con un enfoque un poco más funcional y no se imaginan la enorme diferencia que eso va a generar en sus vidas y sobre todo en su vida diaria, en la calidad de sus días. Sin más que decir, familia, yo me despido el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y ya nos vemos próximamente en un siguiente episodio de Vive Mejor con quien les habla, Renato Salazar. ¡Hasta la próxima!